Uso de armas. Artículo 104. Será reprimido con 1 a 3 años de prisión el que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. Será reprimida con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma, aunque no se causare herida. La estructura típica del delito exige la concurrencia de los siguientes elementos: que se dispare un arma de fuego. Esto ocurre cuando se acciona su mecanismo y sale despedido un proyectil. Por arma debe entenderse todo instrumento que aumenta el poder ofensivo de la persona. El tipo legal exige que ésta sea de fuego, es decir, que dispare proyectiles a través de un mecanismo que se acciona por deflagración de la pólvora. El disparo se haya efectuado contra una persona. La acción material solo es típica en la medida que haya sido encaminada en cierta dirección, que sea contra una persona en dirección a ella. No configura delito el disparo al aire, al costado o hacia lugares donde no se encuentra la persona. Que no se cause herida. No debe causar resultado aunque se hubiera pensado dar en el blanco. Si hubiera resultado, el hecho se mantiene dentro del 104 si le corresponde pena menor. Ejemplo, lesiones leves. Si la pena es mayor, por mayor daño producido, lesiones graves, gravísimas o muerte, la figura se desplaza hacia la que corresponde a tales resultados. Homicidios, lesiones. La tentativa de estos delitos desplaza la figura del 104, primer párrafo. Es un delito doloso, de dolo directo, y no comprende formas culposas o imprudentes. Se consuma con la acción de disparar el arma de fuego, pero si se acciona el mecanismo del arma y el proyectil no es despedido, estamos ante una tentativa. Ejemplo, por defecto en alguna pieza del arma o del propio proyectil. Si en cambio el disparo se produjo pero el proyectil se desvió, no dio en el blanco, impactó en un obstáculo, etc., el delito queda perfeccionado. Agresión con toda arma. Último párrafo del artículo. La acción típica consiste en agredir, esto es, acometer o atacar a otra persona empleando un arma de manera que se coloque en peligro la incolumidad física de ella. La sola exhibición del arma o la amenaza con ella no alcanzan para concretar el delito. Es indispensable el ataque o acometimiento. El arma puede ser cualquiera, propia o impropia, de fuego o de disparo, siempre que las de fuego no sean usadas como tales, sino como objetos contundentes. Es un delito de peligro concreto y de carácter doloso, incompatible con el dolo eventual y con la culpa. Se consuma con la realización de la acción típica, es decir, con el acometimiento armado. La tentativa es de difícil concreción. Agravantes y atenuantes comunes. Artículo 105. Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 80 y 81, inciso 1, letra A, la pena se aumentará o disminuirá en 1/3 respectivamente. Abandono de persona. Artículo 106. El que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. La pena será de reclusión a prisión de 3 a 10 años si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriera la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. En esta sección, todas las figuras son de peligro y el sujeto pasivo es la persona física. Los bienes jurídicos que la ley busca proteger son la integridad física y psíquica de los sujetos pasivos. Lo que se reprime es el incumplimiento de los deberes de asistencia impuestos por vínculos legales o por razones de mera convivencia social. El delito de abandono de personas no consiste simplemente en abandonar o poner en situación de desamparo al sujeto pasivo, sino en poner en peligro su vida o salud mediante el abandono o la colocación en situación de desamparo. Se agravan y se produce grave daño en el cuerpo o a la salud de la víctima, y más aún si causa la muerte. Comprende los siguientes supuestos. Colocar en situación de desamparo. Sujeto activo puede ser cualquier persona, se encuentre o no relacionada jurídicamente con la víctima. Sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, sin importar su edad o condición y estado físico. La acción típica es colocar a otro por cualquier medio en situación de desamparo de la que resulte peligro para la vida o la salud. Hay desamparo cuando se lo priva de la posibilidad de una ayuda o asistencia necesaria, o cuando el agente rodea a la víctima de circunstancias que le impiden obtener el auxilio que requiere su condición. El resultado es el peligro para la vida o la salud que debe correr quien es colocado en situación de desamparo. En cuanto al tipo subjetivo, la figura solo admite dolo.
que comprende el conocimiento de la situación en la que estaba la víctima y en la que queda, y el peligro que correrá su vida o su salud. Según Molinario, debe haber dolo directo, abandono de persona incapaz de valerse. Sujeto activo únicamente puede ser quien está obligado a prestar los auxilios necesarios a la víctima por un deber jurídico preexistente, que puede provenir de la ley, ejemplo padres para con sus hijos, de una convención, ejemplo médico que tome el caso de un enfermo, o de una conducta precedente, cruza el río nadando, si pasa algo, yo te ayudo. El sujeto activo se encuentra en posición de garante en virtud de la obligación especial que tiene respecto del sujeto pasivo, conforme surge del artículo. Sujeto pasivo es una persona incapaz de obtener los auxilios necesarios por sí. Por otro lado, este debe encontrarse en una situación que derivará en un peligro para su vida o su salud de no mediar la intervención del sujeto activo. Por ello, de la existencia de estas circunstancias depende la vigencia del deber. Se considera que se abandona a la víctima cuando se la deja privada, incluso temporalmente, de auxilio o los cuidados que le son debidos e imprescindibles para mantener su vida o salud. Se trata de una obligación de hacer que no se cumple, pero que solo es impuesta respecto de ciertas personas. Además, el sujeto activo debe tener la efectiva posibilidad de realizar la conducta debida, pues de lo contrario su conducta distinta de la ordenada sería atípica, pues no es posible ordenarse lo físicamente imposible. Por otro lado, también es necesario un nexo de evitación, es decir, la forma típica de relevar la causalidad a efectos de individualizar la conducta prohibida. Se determina comprobando que con la hipotética realización de la conducta debida, el resultado, peligro, se evita. En cuanto al tipo subjetivo, el sujeto activo debe conocer las circunstancias que son indispensables para que cobre vigencia el mandato de actuar. El autor debe tener dolo directo de abstenerse de ayudar y conocer la posición de garante que ocupa y las características exigidas respecto del sujeto pasivo. Abandono de persona que el mismo autor haya incapacitado. Sujeto activo solo será aquella persona que en virtud de su accionar haya incapacitado a la víctima. Sujeto pasivo debe ser una persona que el mismo autor haya incapacitado. En cuanto a la situación típica, el tipo supone que el agente haya provocado la incapacidad del sujeto pasivo. Explica Molinario que el sujeto activo debe haber incapacitado al sujeto pasivo en forma accidental, pues de lo contrario, la conducta sería típica de la figura de colocar en situación de desamparo. Según Soler, si no fuese un obrar culposo, estaremos frente a un dolo, lesiones u homicidio según el caso. El que incapacitó a otra persona está obligado, en virtud del mandato contenido en este artículo, a prestarle ayuda, pero no lo hace. Quien infracciona al mandato lo abandona con peligro para su vida o su salud. El deber de asistencia nace entonces de la situación que el propio autor ha creado. No se configura el delito cuando la víctima, incapacitada por el autor, puede ser socorrida por terceros de acuerdo con las circunstancias del lugar y tiempo del hecho. Asimismo, el agente debe tener la efectiva posibilidad de realizar la conducta debida, pues de lo contrario su conducta distinta de la ordenada será atípica. Al igual que en la figura anterior, debe existir el nexo de evitación. En cuanto al tipo subjetivo, el dolo está constituido por el conocimiento del carácter de las acciones que se realizan y de sus consecuencias en virtud de la creación de peligro, ya sea que se lo quiera a éste directamente o se lo acepte como eventualidad de aquellas. El autor también debe conocer la posición de garante que ocupa frente al bien jurídico y las características exigidas en el sujeto pasivo. En todos los casos, el delito no se consuma con el abandono o con la acción de colocar en situación de desamparo, sino cuando mediante ella se ha creado un peligro para la vida o salud de la víctima. Si la víctima no corría efectivamente peligro, la realización de esas conductas con la finalidad de lograr tal resultado configura una tentativa. Para Soler es inadmisible la tentativa de este delito por tratarse de una infracción de peligro. Agravantes son las que surgen del segundo y tercer párrafo y agravan la figura básica si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima o su muerte. Aspectos objetivos. Grave daño en el cuerpo o en la salud. Para algunos comprende solo lesiones graves y gravísimas, mientras que para otros es suficiente que el cuerpo o la salud de la víctima haya sufrido un perjuicio importante. Una tercera postura considera que solo se encuentran incluidas las lesiones gravísimas, porque si no, las lesiones graves tendrían menos pena que si son ocasionadas por una omisión. Estas agravantes exigen que la muerte o los otros daños sean consecuencia del abandono o el desamparo. No se agrava el delito si provienen de una
circunstancia anterior o la colocación en situación de desamparo o al abandono, o si provienen de una circunstancia específica de la víctima o de un accionar posterior de terceros. La relación debe ser inmediata, directa y sin la presencia de otra causal independiente o preponderante a esta. Aspecto subjetivo. Se ha sostenido que los resultados deben ser preterintencionales, de modo que cuando la exposición al peligro fue el medio seleccionado por el autor para causar los daños, las figuras aplicables serían las que ponen esos resultados como dolosos. En este sentido, se ha afirmado que el dolo directo de homicidio o de lesiones excluye el delito de abandono de personas, pues si este es el medio para cometer el delito más grave, se aplican las penas correspondientes al delito doloso según los resultados. La conducta no será un abandono de personas agravado cuando el autor dolosamente utilizó el desamparo para dañar o matar, sino que, cuando la conducta no sea preterintencional, serán de aplicación los tipos dolosos, lesiones u homicidio, posición de Procaglio para Zaffaroni y la doctrina minoritaria. Son inconstitucionales los tipos omisivos abiertos, por lo que habría que agravar esta figura al tener resultado muerte. 5 a 15 años de prisión o reclusión, último párrafo. Dona no comparte que se trate de resultados preterintencionales, ya que en el caso de acontecer el abandono más la muerte culposa de la persona, el máximo de la escala penal resultante de sumar los máximos del 106 y el 84 sería inferior a los 15 años que estableció el legislador en el 106. Por ello entiende que el resultado muerte necesariamente debe tener alguna relación subjetiva con el abandono, que de acuerdo a la redacción de la norma sería el dolo eventual. Artículo 107. El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente serán aumentados en 1/3 cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y por esto contra aquellos o por el cónyuge. Sostiene la doctrina que, si se presentan problemas con los casos de adopción, divorcio y nulidad del matrimonio, se deben resolver como se hace en el 80 inciso 1. Para que la acción del sujeto activo encuadre en esta figura, será necesario previamente el conocimiento de la relación con la víctima, en tanto que el error sobre la existencia del vínculo dejará el caso en la figura básica. Omisión de auxilio. Artículo 108. Será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500 el que, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diera aviso inmediatamente a la autoridad. Se trata de un propio delito de omisión, mediante el que se pune una conducta omisiva que, como todas las de ese carácter, presupone la previa existencia de un deber de actuar de determinada manera. Se contiene en esta figura la expresa imposición de un deber de solidaridad social. En su tipo objetivo encontramos que el sujeto activo puede ser cualquier persona que no tiene una obligación que personalmente lo ligue a quien está en peligro, sino que la obligación se le impone el derecho en el momento del encuentro con la víctima en situación de peligro. El sujeto pasivo lo podemos clasificar en dos. La persona perdida o desamparada menor de 10 años, está perdida la persona que no sabe dónde está o que sabiéndolo desconoce la vía para llegar a destino. Está desamparada la persona que no puede proveerse de los auxilios que necesita en virtud de su condición. 2. La persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera deben tener relación directa con la vida o integridad física del sujeto pasivo. La situación típica es encontrarse frente a una persona amenazada de un peligro cualquiera. La realización de la acción indicada en la norma es debida solo en la situación típica. Encontrar, en principio, significa hallar a la víctima, pero esta puede ser encontrada porque expresamente se la ha buscado o porque accidentalmente se da con ella. También queda comprendida la hipótesis de quién es llamado a colaborar con el auxilio de la víctima por un tercero que la encontró. Con amenaza de un peligro cualquiera, se refiere a una situación de peligro que debe afectar a la persona, sea cual fuere la naturaleza del peligro. Es por ello que no solamente está comprendido el peligro para la vida, sino cualquier otro que pueda afectar a la persona física, incluso en su libertad. La exteriorización de una conducta distinta de la ordenada, omisión, conforma el núcleo del tipo objetivo. Consiste en la no prestación del auxilio necesario o en subsidio en no dar aviso inmediatamente a la autoridad. La no prestación de la ayuda que la víctima necesita es lo que la ley impone en primer término. Es indudable que no se hace referencia a conductas heroicas, pues es claro que el auxilio solo debe ser prestado
cuando no implica riesgo personal. El auxilio necesario exigido en la ley no consiste en el técnicamente necesario, sino en el auxilio posible en la circunstancia y de acuerdo con la condición de las personas. No dar aviso a la autoridad implica que la gente cumple con su deber cuando, de algún modo, pone en conocimiento de la autoridad la situación en que se encuentra la víctima. Este aviso debe ser inmediato, sin solución de continuidad con el hecho de haberse encontrado a la víctima. Sin embargo, si la conducta de dar aviso exige la realización de acciones peligrosas, la justificación de la omisión deberá analizarse considerando los principios generales. Además, el sujeto debe tener la efectiva posibilidad de realizar la conducta debida, pues de lo contrario su conducta distinta de la ordenada será típica, porque no se puede ordenar lo físicamente imposible. En cuanto al tipo subjetivo, el dolo exigido por la figura en cuestión requiere el conocimiento de la situación de la víctima y la voluntad de no prestar el auxilio pese a la ausencia de riesgo personal o de no dar aviso a la autoridad. Como los tipos omisivos son circunstanciados, el sujeto activo debe conocer las circunstancias que son indispensables para que cobre vigencia el mandato de actuar. La jurisprudencia estableció que la figura del 108 requiere que el sujeto no solamente se encuentre frente a la situación que genera el deber de actuar, sino también que posea el poder final de hecho para el cumplimiento del mandato, circunstancia esta última que torna necesario el conocimiento de esa situación y del poder para la ejecución de la acción omitida, así como la posibilidad real física de llevar a efecto la acción mandada. Consumación y tentativa. Al ser un delito de omisión y de peligro, el hecho se consuma con la omisión de auxilio en el momento en que debería ser prestado, aun cuando la víctima haya sido socorrida por terceros que la encuentren después o ella misma haya podido eludir la situación de peligro. La norma exige que se preste ayuda con inmediatez y la omisión de ese deber hace que el delito se consume instantáneamente. No se admite tentativa. Participación. Según una postura, se afirma que no parece imaginable la participación, aunque sí una autoría plural, pues todos aquellos que han encontrado al sujeto pasivo tienen un individual deber de actuar. En contra, puede argumentarse con el caso de quien se encuentre imposibilitado de cumplir con la manda legal e instiga a otro a que, pudiendo socorrer a quien se encuentra en peligro, no lo haga. Unidad 4. Delitos contra el honor, bien jurídico tutelado, calumnias e injurias. Prueba de la verdad, casos especiales, equívocas y encubiertas. Publicación y reproducción. Libertad de prensa. Reparación del honor. Impunidad. Retractación. Reciprocidad. Bien jurídico tutelado, honor. Dice Creus que es el conjunto de cualidades valiosas que, revistiendo a la persona en sus relaciones sociales, no solo refieren a sus cualidades morales o éticas, sino también a cualesquiera otras que tengan vigencia en esas relaciones. Es la valoración integral de una persona en sus relaciones ético-sociales, conjunto de predicados de la persona que le dan reputación social y estima propia. Se diferencia el honor objetivo, juicio que los demás tienen de una persona, que surge de las actividades que cada uno desarrolla en los distintos aspectos de su vida, que puede ser afectado a través de la difamación o descrédito, del honor subjetivo, que es la autovaloración, la estima que uno tiene de sí mismo, puede ser atacado a través de la deshonra. Las personas jurídicas no podrán ser titulares de un honor jurídicamente defendible por la propia naturaleza inmaterial de su vínculo jurídico, pero los menores y los incapaces sí pueden ser sujetos pasivos de los delitos contra el honor, aun cuando no tengan integrada la dimensión social de su personalidad. En cuanto a los muertos, D'Alessio dice que es un requisito que el menoscabo de honor sea persona viva, ya que luego de fallecida carece de personalidad y no resulta titular de bienes jurídicos, pero si las expresiones que deshonran a la persona fallecida puede ser también un ataque al honor de los herederos vivos, estos podrán accionar. Además, existe una norma procesal contenida en el Código Penal relacionado con este tema de los menores e incapaces. Artículo 73, último párrafo. La acción por calumnia e injuria podrá ser ejercitada solo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes. En los demás casos se procederá únicamente por querella del agravado o de sus guardadores o representantes legales. El derecho al honor tiene jerarquía constitucional en la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 29. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de a. permitir a alguno de los estados partes, grupos o personas suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella, b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos o por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. También en la Constitución, artículo 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comercial, de peticionar a las autoridades, de entrar y permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. En estos dos artículos se entiende que la Constitución garantiza la libertad de expresión. Si bien la libertad de prensa o de expresión no debe ser restringida, no quedan sometidos a ella los demás derechos que emanan de la Constitución. Lo que está vedado es aplicar censura previa sobre aquel derecho, pero no se otorga inmunidad para cuando se afecta a la reputación de los particulares. Del conflicto de intereses que se suscita entre libertad de prensa y derecho de honor, se considera que la primera es un derecho fundamental de la vida en democracia y que la prensa satisface la información que la comunidad requiere. De allí que se considere como el legítimo ejercicio de un derecho brindar información y dar opiniones cuando se trata de asuntos de interés público. En tales casos, la reputación personal y la protección del honor deben ceder ante la libertad de expresión. Por el contrario, cuando no esté en juego el interés público, la libertad de informar y expresar ideas cede frente a la protección de las acciones privadas de los individuos si tales acciones no están vinculadas con el Estado o con aquello que le interesa a la sociedad. De modo que, en definitiva, si el interés público está en el tapete, las conductas ofensivas carecerán de relevancia penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que uno de los objetivos que subyace a la exigencia de citar la fuente consiste en que el informador deje en claro el origen de las noticias y permite a los lectores atribuirlas no al medio a través del cual las han recibido, sino a la causa específica que las ha generado. Doctrina de la real malicia. Es una doctrina a la que la Corte Suprema de Justicia ha recurrido en reiteradas ocasiones como pauta de interpretación de la libertad de prensa o expresión. Nace como forma de quebrar la inmunidad de la expresión crítica referida a las personas que ocupan cargos públicos y que se resume en la exculpación de los periodistas acusados criminalmente frente a informaciones falsas, debiendo los querellantes probar que estas informaciones falsas han sido publicadas a sabiendas de que eran falsas o que actuaron con imprudencia o notora despreocupación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que su finalidad es impedir la propagación de aseveraciones fácticas, falsas o inexactas, de modo que resulta inaplicable a los supuestos donde se expresan ideas, opiniones, juicios de valor, juicios hipotéticos o conjeturas, pues su carácter abstracto impide tomarlos como verdad o falsedad. Se entendió que se requería menos cautela en cerciorarse de la veracidad de la información vertida en los casos de los funcionarios públicos y cautela extrema en los casos de particulares, de modo que para que se responsabilice a los autores de la publicación, los funcionarios públicos debían probar que la información fue vertida a sabiendas de su falsedad o con tal despreocupación acerca de dicha circunstancia. Fallo Kimmel, Convención Interamericana de Derechos Humanos. El derecho de informar y emitir opinión sobre cuestiones de interés general puede afectar el honor, especialmente cuando en el juicio de aquellos derechos se señala la responsabilidad de algún integrante de los poderes del Estado. Allí surge la tensión entre el amplio derecho a la libertad expresiva y el honor.
Hechos. Eduardo Kimmel publicó un libro, La masacre de San Patricio, donde exponía una investigación que había realizado en relación con el homicidio de 5 religiosos católicos pertenecientes a la Orden de los Palotinos en el año 1976. Kimmel allí formula una crítica al funcionamiento del Poder Judicial durante el periodo de la dictadura militar e hizo expresa alusión a quien había sido juez de la causa penal de aquel homicidio, Guillermo Rivarola. Este querelló a Kimmel por el delito de calumnias y el Juzgado Nacional en lo Correccional número 8 lo condena como autor. Tras varios recursos de apelación, el caso llega a la Corte Suprema. Allí se entiende que no se aplica la doctrina de la real malicia porque hubo desinterés del imputado en indagar. La resolución fue criticada porque permitía que los funcionarios públicos recurran a la promoción de acciones judiciales para silenciar las críticas o privar de cierta información al pueblo. Kimmel consideró que la sentencia vulneraba los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos y efectuó la correspondiente denuncia ante la Comisión Americana de Derechos Humanos, quien la consideró admisible y otorga ciertas recomendaciones al Estado argentino. Transcurrido un tiempo, sin que haya diferencias por parte del Estado, presentó su demanda ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos analizó 4 cuestiones relacionadas a la libertad de expresión para determinar si hubo violación. Estricta formulación de la norma que consagra la limitación o restricción. Consideró que los delitos de injurias y calumnias afectan el principio de estricta legalidad, idoneidad y finalidad de la restricción. La restricción a la libertad de expresión debe tener una finalidad compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Necesidad de la medida. El derecho penal es el medio más restrictivo y de última ratio para establecer responsabilidades y se debe respetar el principio de la mínima intervención. Se consideró que en Argentina se abusó del poder punitivo sobre Kimmel. Estricta proporcionalidad de la medida. No debe ser exagerado el sacrificio de la libertad de expresión en comparación con las ventajas obtenidas, no se cumple. La Convención Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la libertad de expresarse posee una dimensión individual y otra social, pues la Convención Americana protege el derecho de buscar, recibir, difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Además, reconoció que no es un derecho absoluto, ya que la Convención también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por su ejercicio abusivo. De todos modos, aclaró que la protección de la honra y reputación que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención, y estos deben responder a un criterio de estricta proporcionalidad. También especificó que en atención a la relevancia que para la democracia tiene la libertad de expresión, el Estado debe minimizar las restricciones a la circulación de la información e impulsar su pluralismo, de modo que la equidad debe regir el flujo informativo, y es en estos términos que pueda explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas. Las consecuencias fueron que Argentina tenía que adecuar su legislación interna para que sea correlativa con la Convención Americana de Derechos Humanos. Así se impulsó una reforma legislativa integral referida a los delitos contra el honor mediante la Ley 26.551. Se eliminaron las penas privativas de la libertad, solo quedaron para el 117 bis y se excluyen de los delitos las expresiones referidas a asuntos de interés público o que no sean asertivas. Calumnia. Artículo 109. La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con multa de pesos 3.000 a pesos 30.000. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Se ha señalado que la injuria, artículo 110, es el género y la calumnia, artículo 109, es la especie. La especialidad surge del carácter de la atribución deshonrante y de que nace para el sujeto pasivo la posibilidad de ser sometido a procedimientos judiciales vinculados con la imputación de este delito. Se trata de un tipo activo doloso. Sujeto activo puede ser cualquier persona, si es un legislador o miembro del Ministerio Público y las expresiones que podrían constituir delito contra el honor fueron vertidas en ejercicio de sus funciones. Es de aplicación el artículo 68 de la Constitución Nacional, que le otorga indemnidad de expresión. Sujeto pasivo es una persona física determinada, por lo que se excluyen del tipo los casos que la imputación se formula sin dar precisiones de su destinatario,
Las personas jurídicas no pueden ser sujetos pasivos ya que no resulta posible castigarlas como autores de delito. Con respecto a los inimputables, se señala que pueden ser sujetos pasivos de calumnia, ya que pese a que no son culpables, el injusto por ello cometido dará lugar a la acción pública tendiente a imponerles una medida de seguridad. La acción típica consiste en atribuir, imputar falsamente a una persona física determinada la comisión de un delito que dé lugar a la acción pública y que ello no esté referido a un asunto de interés público. El agente activo debe entonces imputar una conducta criminal poniéndolo a cargo de alguien como presumiblemente producido por su causa o intervención. La imputación debe ser sobre un delito falso, concreto y circunstanciado, es decir, que debe contener todas las circunstancias del delito que sean suficientes para precisarlo en el caso concreto. También deben concretarse respecto a una persona física determinada, singularizada subjetivamente. Además de ser falso, el delito que se imputa debe ser de acción pública. Aquellos que pueden promoverse de oficio con prescindencia de la instancia de parte o interés del afectado. La atribución del delito debe ser falsa, ya que la verdadera no configura calumnia. La falsedad debe ser analizada objetivamente, es decir, verificar que falta algún elemento de la relación imputativa, o que el hecho atribuido no haya existido, o que no ocurrió del modo como lo señala el agente y que lo convierten en un delito de acción pública, o que el sujeto pasivo no ha participado en el suceso descrito tal como lo indica el autor, o que se presenta un hecho cierto, no delictuoso, pero rodeado de circunstancias que lo hacen aparecer como tal. Si el hecho verdaderamente existió y es atribuible al sujeto, agregarle circunstancias que cambian su calificación legal o la responsabilidad criminal no configura calumnia. La falsedad de la imputación debe probarse y comprobada la verdad de la imputación, el suceso es atípico de calumnia. Si por el hecho ya hubo un proceso en el cual se ha llegado a una resolución y la misma es una condena, toda posible imputación de calumnia se descarta. En cambio, si en el juicio criminal por el suceso endilgado hubo una absolución, en el juicio por calumnias el querellado autor de la imputación no podrá probar la verdad objetiva de esta, pero podrá probar que incurrió, por ejemplo, en un error. Para Núñez, cuando el querellado por calumnia fue parte en el juicio criminal, donde se ventiló la imputación formulada, deberá acatar la decisión desfavorable que surja del mismo en relación con la verdad o falsedad de la imputación. En cambio, si no fue parte en ese proceso, su derecho de defensa en juicio se mantiene incólume y lo desvincula de la decisión adversa arribada, permitiéndole probar en contra de ella. Finalmente, las expresiones de la gente no deben referirse a un asunto de interés público. Al respecto, se ha entendido que eso es lo que interesa al gobierno, el orden, la seguridad, la prosperidad, subsistencia, higiene, felicidad, etc. de la sociedad política, siendo irrelevante que esté o no en juego algún poder público. Se trataría de todo aquello que es de utilidad para el pueblo y también lo que se vincula con la conducta de funcionarios públicos. Alude en definitiva a lo que es de utilidad de todo el pueblo o componentes de un grupo social, esencialmente vinculado con el interés del Estado y con el interés jurídico del mismo. En síntesis, no estaremos frente a una calumnia cuando el hecho verdaderamente existió y es atribuible al sujeto, a pesar de agregarle circunstancias o cambiar la responsabilidad criminal, ni cuando ya hubo proceso judicial cuya resolución fue una condena. Tampoco habrá delito cuando se invoquen calificaciones legales o se imputen conductas criminales indeterminadas, o sean infracciones no comprendidas en el Código Penal o leyes penales complementarias. Tampoco cuando no sean asertivas o estén relacionadas a un asunto de interés público. En cuanto a los elementos normativos del tipo, el tipo presupone la siguiente serie de elementos. El delito atribuido debe ser concreto y circunstanciado. Debe imputarse una conducta que esté penalmente contemplada y el agente tiene que brindar precisiones acerca del hecho que permitan su clara determinación. No es delito decir que Juan hurtó ni decirle ladrón, pero sí que Juan hurtó ayer por la tarde un celular de la mesa de al lado en el bar Doña Rosa. No alcanza la invocación de calificaciones legales ni la imputación de una conducta criminal dolosa indeterminada y quedan excluidas del tipo las infracciones no contempladas en el Código Penal o leyes complementarias. El delito debe imputarse como tentado o consumado. Incluso se admite endilgar un delito imposible. La conducta adjudicada puede serlo en carácter de autor de un delito o como partícipe de él.
Cuando el agente atribuye un hecho que desde el punto de vista dogmático no reúne los caracteres para hacer un delito, por ejemplo, que actuó justificadamente, señala Creus que debe tenerse en cuenta que la norma se refiere a un suceso legislado como delito y no un comportamiento que, siguiendo el esquema de la teoría del delito, reúna todos los requisitos de esta para ser considerado delito. No es necesario tampoco que se haga una imputación judicialmente. El delito atribuido tiene que ser uno que dé lugar a la acción pública. Si es de acción privada, no será una calumnia, pero podrá constituir una injuria. Es necesario que la acción sea viable en el caso concreto y por ende no quedaría abarcada para el tipo de calumnia la imputación de un hecho cuya acción esté extinguida por prescripción o resuelta por sentencia firme, o cuya persecución sea impedida por una excusa absolutoria. También genera división doctrinaria el supuesto en que el delito atribuido por el agente es de acción pública dependiente de instancia privada. La importancia de esto radica en que quien imputa un delito puede probar que esa atribución es verdadera, demostrando que el hecho delictivo existió, con lo que caería la eliminación de este tipo de delitos, permitiendo a un tercero revelar un secreto que quizás las partes deseaban conservar. Para Procaglio hay calumnia igual, idem posición que D'Alessio. En cuanto al medio imposible para cometer el delito, se entiende que la imputación puede hacerse utilizando cualquier medio, palabras, escritos, gráficos, representaciones materiales, siempre y cuando esas expresiones sean asertivas, es decir, afirmativas, extremo que conduce a desechar la tipicidad de aquellas formuladas en forma potencial. Juan podría haber hurtado. En el análisis subjetivo podemos decir que la calumnia es una figura dolosa y admite todas las formas de dolo, una vez que se probó la falsedad objetiva de la imputación. Se deberá constatar el dolo del autor. El aspecto subjetivo requiere que la gente conozca que lo por él atribuido no corresponde porque no es verdad, o puede no corresponder porque tiene dudas sobre ello con la realidad y que sus expresiones no se refieren a un asunto de interés público. Consumación y tentativa. Es un delito formal que se consuma cuando la imputación llega a conocimiento del damnificado u otros individuos desacreditándolo, sin que sea necesario que aquel efectivamente se haya sentido deshonrado, o que efectivamente se produjera el descrédito porque un tercero extraño conoció la falsa imputación. Cabría entonces la posibilidad de tentativa. Ejemplo, enviar una misiva en la que se atribuye un robo, pero la recepción de aquella no se produce. Puede existir calumnia equívoca o encubierta, pero no constituyen delito. Injuria, artículo 110. El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos 1.500 a pesos 20.000. En ningún caso configurarán delito de injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardados en relación con un asunto de interés público. Se trata también de un tipo activo doloso, cuyo sujeto activo puede ser cualquier persona, delicta comunia, y sujeto pasivo puede ser cualquier individuo que tenga honor. Así, sobre los incapaces se señala que, más allá de tener sus facultades psíquicas afectadas, pueden ser ofendidos subjetivamente en lo atinente a la parte sana de su mente, y aun cuando no puedan comprender la ofensa, la misma puede atacar su honor subjetivo. Con respecto a los menores de edad, los autores los reconocen como sujetos pasivos posibles teniendo en cuenta su futuro desarrollo. Con relación a la memoria de los muertos, cabe señalar que es requisito que la afectación del honor sea de una persona viva, ya que luego de fallecida carece de personalidad y no resulta titular de bienes jurídicos. Sin embargo, las expresiones injuriantes que realice la gente sobre la persona fallecida pueden implicar un ataque al honor de los herederos vivos. La ofensa aparenta recaer sobre el muerto, pero está dirigida a un heredero vivo. Si la ofensa no afecta al propio honor del heredero o deudo, éste carece de acción por la ofensa emitida contra la memoria del pariente fallecido. Fallo plenario Romay. Respecto a los entes colectivos, la ley deja claro que no pueden ser sujetos pasivos de las injurias porque el tipo alude a una persona física determinada. En cuanto a los funcionarios públicos, se ha dicho que, derogada la figura del desacato, las conductas que afecten al honor de estas personas que desempeñan cargos públicos quedan abarcadas en los delitos contra el honor en la medida que reúnan los requisitos típicos. La acción típica consiste en deshonrar o desacreditar. La conducta debe ser objetivamente injuriosa, es decir, que tiene que tener un significado ofensivo. Supone la exteriorización de un pensamiento lesivo del honor ajeno. La injuria es imputativa, ya que implica un desmedro
de las cualidades estructurantes de la personalidad. Por esta razón, el comportamiento indecoroso o inconveniente en sociedad carecería del carácter imputativo. La doctrina concuerda en que el tipo de la injuria comprende la contumelia, ofensa al honor subjetivo, que requiere la presencia del agraviado o la comunicación dirigida a él, sin importar la trascendencia a tercero. En tal sentido, la acción de deshonrar no implica que la honra sea efectivamente lesionado, pues puede permanecer incólume y de todos modos el delito haberse cometido. También puede ocurrir que esa calidad o condición imputada no sea objetivamente ofensiva y sin embargo sea sentida así por el sujeto pasivo, atendiendo a que ha sido expresada por ciertas personas o en ciertas ocasiones que puedan dar cuenta de un fin ofensivo, aunque en otras condiciones puede no serlo. La injuria también puede consistir en una ofensa al crédito o al honor objetivo del individuo o juicio o apreciación que los demás tienen de la víctima. Así, la acción de desacreditar supone hacer una manifestación ante terceros de imputaciones ofensivas que pueden menoscabar la reputación que tiene el sujeto pasivo frente a aquellos. Para ser típicas, las expresiones de la gente no deben referirse a un asunto de interés público, pero tampoco encuadran en la figura los calificativos lesivos de honor que guardas en relación con un asunto de esa naturaleza. En cuanto a los medios para cometer este delito, la ley no especifica nada, por lo que la gente podría valerse de cualquier medio que le fuera útil para proferir una ofensa. Sin embargo, quedan excluidas las expresiones que no sean asertivas, extremo que permite desechar la tipicidad de todas aquellas puestas de manifiesto de manera potencial o mediante modalidades que no impliquen la afirmación de una cualidad deshonrosa. Sobre el tipo subjetivo, vale aclarar que se trata de un delito doloso, de dolo directo. El legislador utiliza la palabra intencionalmente, por lo que el autor debe conocer el significado injurioso de su conducta, el carácter asertivo de la expresión y que ésta no se refiere a ni guarda relación con un asunto de interés público. Además, debe tener voluntad de actuar con base en dicho conocimiento. La existencia de un animus injuriandi, es decir, un especial ánimo de ofender, ha sido un requisito exigido por algunos autores. Otros resaltan que no resulta necesario, pero en la medida en que subjetivamente el autor conozca que su conducta deshonra o desacredita y tenga voluntad de realizar dicha acción, el tipo subjetivo estaría completo. En síntesis, será típica la injuria cuando se refiere a un asunto de interés público, ni tampoco los que guarden relación con un asunto de esa naturaleza. La acción también será típica cuando las expresiones no sean asertivas, que afirmen algo, es decir, aquellas que manifiesten algo potencial o mediante modalidades que no impliquen una afirmación de una cualidad deshonrosa. En algunos casos, la doctrina encontró que en ciertas situaciones las omisiones pueden tener carácter ofensivo, especialmente deshonroso. Ejemplo, no saludar, no dar la mano, no aplicar reglas protocolares para con cierta persona. Dice D'Alessio que estas situaciones deben ser evaluadas con minuciosidad, ya que el individuo que desea mantenerse alejado de otro vería compelida su libertad interior si se considerara que la negativa a brindarle la mano configura una injuria, cuando el modo más acertado de mantenerse alejado de una persona es no acercarse a ella. No obstante, con el texto vigente no es posible interpretar que un comportamiento omisivo satisfaga la exigencia típica de que se trate de una expresión asertiva. Consumación y tentativa. Para Soler, cuando se afecta al honor subjetivo, la injuria es una figura de daño o lesión, pues requiere que el sujeto pasivo sufra un sentimiento penoso de carácter moral. Al contrario, la postura más acertada, D'Alessio, Creus, Fontán Balestra, dice que es un delito formal y se consuma con la realización de la conducta que deshonra o desacredita, aunque el ofendido no se haya sentido deshonrado o no se produjera el descrédito ante los demás. Si es necesario que la ofensa llegue a conocimiento de terceros que logren comprender su carácter ofensivo, pudiendo ser el mismo sujeto pasivo u otros, no es necesaria la publicidad de la injuria. En los casos de injurias a distancia, el criterio que prevalece para determinar la consumación es el de la toma de conocimiento por parte de un tercero. Así, si la injuria se emite por carta privada, estará consumado el delito cuando llegue a conocimiento del destinatario. Si se trata de un telegrama, la injuria estará consumada con la emisión, ya que el empleado receptor lo lee, lo mismo con las comunicaciones postales abiertas. En el caso de que se utilice
un medio hablado, la injuria se consumará cuando el mensaje llegue al destinatario si se trata de una vía privada, conducto telefónico, y en cambio, si es una vía pública, transmisión radial, será necesario que sea oída por terceros. En cuanto a la posibilidad de tentativa del delito, si se considera que se trata de un delito formal, debería desconocerse tal posibilidad. Sin embargo, teniendo en cuenta los medios empleados para realizar los actos ejecutivos, pueden darse casos donde existan hechos injuriantes que queden tentados por no llegar a conocimiento del ofendido o de los terceros. Pluralidad de sujetos pasivos o de expresiones injuriosas. Si una misma expresión injuriosa ataca el honor de una pluralidad de sujetos pasivos para Zaffaroni, en la medida en que el tipo penal admite su comisión por distintos movimientos que tienen unidad simbólica, se trata de un solo delito. Ejemplo, quien escribe una novela extensa en la que ridiculiza en forma injuriante a varias personas comete una única injuria. Cuando un autor emite contra un mismo sujeto pasivo una pluralidad de expresiones ofensivas en un mismo contexto, existe solo un delito de injuria, ya que el honor lesionado es uno solo. En cambio, si en distintos contextos contra el mismo sujeto pasivo se profieren pluralidad de ofensas, entonces habrá un concurso real, pues se trata de hechos independientes. Si las distintas ofensas tienen por finalidad alcanzar una sola consumación, donde cada una es independiente entre sí, se estaría en presencia de un delito continuado. La pluralidad de contextos y de sujetos pasivos conforman un concurso real. Prueba de la verdad. Artículo 111. El acusado de injuria, en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación salvo en los casos siguientes. Si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiera dado lugar a un proceso penal, si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él, en estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena. Como se ha dicho, las expresiones sobre hechos verdaderos pueden constituir injurias siempre que no aparezcan referidas ni vinculadas con asuntos de interés público. Sin embargo, la ley admite la prueba de la verdad de la imputación formulada, pero solo en los casos que taxativamente enumera. Entonces, la regla general es la inadmisibilidad de la prueba de la verdad de la ofensa inferida y como excepción se admite probarla. No debe confundirse la prueba de la verdad de la expresión injuriosa con la prueba de la existencia del delito de injurias. Cuando es aplicable la excepción, lo que se prueba es la verdad de la imputación formulada. La exceptio veritatis nunca se aplica de oficio, sino que, según se desprende del texto legal, constituye una facultad del querellado. El momento para probar la verdad de la imputación es durante el juicio entablado por las injurias. Sin embargo, habrá algunas atribuciones ofensivas cuya prueba dependerá del resultado de otro juicio seguido al sujeto pasivo. Por ejemplo, del proceso por el delito de hurto a quien el agente ha llamado ladrón. La consecuencia es la exención de la pena. Excepciones admitidas. Si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiera dado lugar a un proceso penal, la admisión de la prueba de la verdad surge porque, habiendo existido un proceso vinculado con la imputación, ya no hay una garantía de reserva y no existe un interés en que se guarde silencio sobre el suceso ventilado en aquel. Este inciso contempla una excusa absolutoria. Procede únicamente cuando el suceso atribuido dio lugar a un proceso penal por un delito, pero la doctrina no acuerda si abarca cualquier tipo de delitos o algunos quedan excluidos. La opción más acertada es la primera, Núñez. Sobre el estado en que debe hallarse el proceso, la ley no hace distinción. Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él, se considera a este supuesto como una excusa absolutoria, tratándose de un verdadero juicio de honor, toda vez que el ofendido inocente puede demostrar la incolumidad real de su honor y el querellado la verdad de su ofensa. La prueba de la verdad debe ser pedida en forma expresa por la víctima o quien pueda dar inicio a un proceso por estos delitos conforme al artículo 75 del Código Penal. Querellante. Una vez que fue admitida por el juez, el mismo querellado puede producir la prueba. Si solo hay consentimiento táctico del querellante a la producción de dicha prueba, no puede decirse que hay pedido de prueba de la parte procesalmente habilitada para solicitarla. El momento en que pueda hacerse el pedido es al interponer la querella, así el querellado puede ejercitar debidamente el derecho de defensa y determinar los extremos de la acción interpuesta.
La prueba debe ser sobre la imputación formulada exclusivamente, no pudiendo pedirla sobre otro hecho o si afecta a secretos o a terceros. Publicación y reproducción. Artículo 113. El que publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Regula toda reproducción independiente de ofensas proferidas por otras personas. Queden claro que si la gente atribuye la ofensa a la fuente pertinente y lo hace de modo sustancialmente fiel, no se configura el delito. La jurisprudencia ha señalado que este artículo debe ser interpretado restrictivamente y que con base en la libertad de prensa derivada de la Constitución, debe rechazarse la condena del director de un medio de prensa por el solo hecho de tener la posibilidad de controlar y autorizar las notas redactadas por terceros, eliminando la idea del editor responsable. El tipo supone que quien repite una injuria que ha oído es autor de otra injuria, ya sea reproduciéndola o publicándola, cuando esa injuria llega a conocimiento de personas distintas de la versión original. El tipo objetivo se estructura de la siguiente manera. Sujeto activo puede ser cualquier persona que publique o reproduzca las ofensas inferidas por otro. Sujeto pasivo debe ser una persona física determinada. La acción típica consiste en reproducir o publicar ofensas, calumnias e injurias inferidas por otro, sin atribuir el contenido de estas o la fuente pertinente en forma sustancialmente fiel. Reproduce quien repite la ofensa original llevándola a conocimiento de otras personas. Publica quien la reproduce de modo que la hace llegar a conocimiento de un número indeterminado de personas. La acción supone reproducir el delito de una forma que lo hace patente y manifiesta al público. Si quien publica o reproduce la ofensa emitida por otro le agrega detalles que la convierten en una ofensa diferente, no incurre en la figura en análisis, sino en una injuria o calumnias distintas. En cuanto a los elementos normativos de la figura, se exige que la publicación o reproducción sea de injurias o calumnias inferidas por otro, de modo que éstas deberán reunir los requisitos típicos para ser consideradas tales. Cualquier medio es apto para cometer el delito, pero en todo caso ha de tratarse de una expresión de carácter asertivo. En cuanto al tipo subjetivo, el autor debe obrar con dolo de calumniar e injuriar. Además, ha de actuar con la voluntad de comportarse de esta manera. Como consecuencia, no se admite la responsabilidad a título de culpa ni obviamente la llamada responsabilidad objetiva, consumación y tentativa. Se consuma con la reproducción o la publicación sin que sea necesaria la divulgación, ya que el tipo no requiere un resultado. Es un delito de peligro que admite la posibilidad de tentativa. Reparación del honor. Artículo 114. Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa en el capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las acciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción. Es una especie de medida reparadora del honor afectado cuando se cree, calumnió o injurió a través de la prensa. Los alcances de la disposición son: las ofensas susceptibles de la reparación especial son aquellas propagadas por medio de la prensa. Propagar implica extender el conocimiento de la ofensa, difundirla. Prensa es la expresión de ideas por medio escrito y medio oral. Al efecto, es conveniente tener en cuenta que no cualquier publicación escrita de ideas es prensa, sino solo aquella que se hace por un editor, lo que supone una obra impresa, periódica o no, incluyéndose folletos y libros. La reparación del honor del ofendido debe hacerse insertando en los impresos o periódicos la sentencia o satisfacción. Si fuera imposible la publicación por el mismo órgano que la emitió, no podría requerirse ni hacerse en otro medio diferente, y que habría solamente la reparación civil. La publicación debe ser ordenada por el tribunal y mediando pedido del ofendido al respecto. La idea de reparación análoga a la ofensa implica que tenga la misma difusión que la propia ofensa. La publicación es a cargo del culpable. El incumplimiento de la orden podría ser incurrir al autor en el delito de desobediencia, artículo 239 del Código Penal. Ámbito de aplicación.
El artículo habla de injurias o calumnias cometidas en el ámbito de la capital federal y territorios nacionales. Por vía jurisprudencial, se resolvió la inaplicabilidad del artículo a las provincias en base a que la Constitución previó al Congreso establecer jurisdicción federal sobre la imprenta. La soberanía sobre el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ejercida por el gobierno de la propia ciudad. Conforme lo expuesto, se ha sostenido que excluida la soberanía del gobierno nacional sobre el ámbito de la ciudad, es la legislatura de esta a quien corresponde dar leyes sobre los delitos cometidos por la prensa. De aceptarse tal criterio, el ámbito de aplicación del artículo 114 se vería extremadamente reducido. Injurias en litigio. Artículo 115. Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. Este tipo penal busca preservar el ejercicio de la defensa. Se aplican a las injurias sin contemplar las calumnias. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que no cabe exigir vinculación del agravio a la causa o que sea necesario para la defensa de la parte. Las injurias sobre las que recae la exención son aquellas preferidas ante los tribunales. Al respecto, no existe ninguna limitación jurisdiccional sobre el tribunal en el que puedan producirse. Las injurias deben ser proferidas, esto es, manifestadas oralmente o por escrito o por impresiones gráficas, pero no se incluirán las llamadas injurias reales. Las ofensas a las que cabe aplicarle la exención son aquellas no dadas a publicidad, es decir, las que no han sido llevadas a conocimiento de terceros ajenos al juicio intencionalmente por el agente antes de la presentación de la instancia en el tribunal o después de ella. También se aplicaría cuando un tercero llegue a conocer eventualmente el contenido injurioso de un instrumento antes o después de ser presentado al tribunal. Los sujetos a los que se les aplica la exención son: sujeto activo de la ofensa susceptible de la exención. Las ofensas excusables son las de litigantes, apoderados y defensores. Litigantes son las partes en un juicio. Apoderados son quienes representan a otro en un proceso. Defensores son los del imputado o acusado en un proceso penal. La aplicación de la excusa a los terceros vinculados obligatoriamente al juicio, tales como un testigo o un perito, debe interpretarse restrictivamente y en principio no se aplicaría. Sujeto pasivo de la injuria excusable. Puede ser cualquier persona, otro litigante, un perito o testigo que depone y hasta cualquiera al que se haga referencia. Creus y Núñez consideran que se incluyen dentro de los sujetos pasivos de las injurias excusables a terceras personas. Las consecuencias de la aplicación de esta norma es que el escrito, informe o discurso injurioso no dado a publicidad quedará libre de pena, pero será sometido a las correcciones disciplinarias que prevé la ley procesal. Injurias recíprocas. Artículo 116. Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o alguna de ellas. Se trata de una clara excusa absolutoria, de un obstáculo excluyente de la punibilidad, cuya existencia descarta ab initio la operatividad de la coerción penal. Supone la realización recíproca de conductas típicas de injurias antijurídicas y culpables. Surge del derecho italiano en los institutos donde se identifican las injurias recíprocas. La provocación puede ser invocada cuando tiene injuria, lo hace por haber sido previamente ofendido y se excusa por el ímpetu de ira o el dolor causado por el ofendido. La retorsión es el desenvolvimiento de la doctrina de la legítima defensa del honor frente a una injuria anterior. Compensación es la devolución de una injuria con otra injuria. Sobre la reciprocidad dice D'Alessio que deben estar acreditadas como emitidas por cada uno de los ofensores y deben reunir los requisitos típicos del 110, resultando antijurídicas. Además, deben mediar causalidad. La reciprocidad se da cuando una de las injurias se ha emitido porque previamente el emisor de esta fue injuriado, es decir, que debe haber una relación de causalidad donde una injuria se motive en otra anterior. Las injurias también deben tener cierta entidad, lo que no implica que sean similares o idénticas, pero sí que no exista una notable disparidad entre ambas. Por ejemplo, no habría reciprocidad si las segundas manifestaciones son solo expresiones de indignación frente a la primera ofensa o si no tienen igual publicidad. Asimismo, debe haber relación emisor-destinatario. La segunda ofensa proferida debe estar dirigida a quien a su vez fue emisor de una injuria. Quien la emite debe ser necesariamente el ofendido por una primera injuria en reciprocidad a la recibida.